Mindfulness o conciencia plena es un estado de la mente y se logra con prácticas meditativas y otras prácticas informales. La práctica meditativa está ligado a la meditación vipassana y las prácticas informales son de todo tipo y son tan importantes como la meditación. Primero vamos a entender de qué se trata ese estado de la mente. Es ser consciente de lo que pasa momento a momento en tu vida respecto a los estímulos que vas teniendo. Es decir, qué pasa con tu cuerpo, con tu mente y con tus sentimientos a medida que la vida se va transformando. Es un estado en el que nos engloba todo como lo mismo. No se perciben las diferencias, se va percibiendo el cambio tanto externo como interno. Por lo tanto, este estado de la mente permite asimilar y no tragarse la vida donde de pronto todo parezca lo mismo, todo es casi sin sentido, sino que se va degustando, porque se va percibiendo tanto lo bueno como lo no tan bueno. Pero lo fundamental es que uno también se da cuenta que todo pasa, que en lugar de quedarse apegado a algo, tiene conciencia de que el tiempo pasa constantemente. Vamos a hablar de el tipo de meditación vipassana. ¿Qué diferencia tiene con las otras? La diferencia es no hay que decir nada, no hay que buscar la mente en blanco, no hay que repetir mantras ni sonidos, simplemente estar atento a la respiración o al latido cardíaco y observar cómo los pensamientos pasan, pero no engancharse con ellos, dejarlos pasar. Es decir, no me peleo con los pensamientos, simplemente los dejo pasar y vuelvo al centro. Pero además soy consciente de qué cambios que pasa en mi cuerpo, ligado al pensamiento, en los músculos, en las posturas, y qué pasa en el afecto. Si alguno de esos pensamientos me disparó una emoción o me disparó un pensamiento, lo registro y lo dejo pasar y vuelvo al centro. Entonces, la respiración es central. ¿Qué diferencia hay con las meditaciones guiadas? En las meditaciones guiadas uno pone el foco en lo que va diciendo el guía, es decir, la mente se sostiene por lo que va diciendo el guía. En este tipo de meditación no hay guía, la mente no se sostiene de nada, hay simplemente la respiración. Por lo tanto, aparecen pensamientos y aparecen emociones. Las emociones pueden ser aburrimiento, cansancio, aparecen a veces molestias en el cuerpo, porque en el silencio uno se da cuenta de los pequeños dolorcitos. Y todo esto uno vuelve a la respiración, lo tiene en cuenta, aprende de esto, pero vuelve a la respiración. Entonces, es importante, primero, no pretender una mente en blanco porque eso es imposible. Segundo, que todo lo que pasa es información. Es decir, yo aprendo, por ejemplo, que mi mente tiene determinadas tendencias, a veces a quedarse pegado a lo que le gusta. Otra es rechazar lo que no le gusta, tratar de controlar el afuera.
A veces tiene tendencia a irse al pasado, a revisar lo que estuvo mal, o ir al futuro para anticipar cosas. Uno empieza a registrar esas modalidades de la mente. También registra si uno es crítico, enjuiciador o comparativo, ¿sí? Hay mentes que se viven comparando o con otros o con un modelo interno. Es decir, todo esto se observa, lo veo pasar y vuelvo al centro. Esta es la riqueza de la meditación vipassana. No es una meditación que enfoque en algo, sino al contrario, amplía, dejo entrar todo. Es una meditación que se hace con los ojos cerrados al principio para no distraerse, pero uno deja entrar aromas, sonidos. No es que, ladró el perro, me quitó de la meditación. No, ladró el perro o el señor de arriba empezó a dar golpes con el martillo y yo registro qué me pasa en mi cuerpo, qué me pasa en mi afecto, qué me pasa en la mente, cómo me contraigo o no, y sigo. Esas interrupciones son datos y yo vuelvo a la respiración o al latido cardíaco, lo que me centre. Todo eso, cualquiera de los dos, respiración o el latido cardíaco, es absolutamente presente. Cuando uno ya tiene mucho entrenamiento y realmente logra estar en ese estado de la mente, puede hacerlo con los ojos abiertos. Es decir, no necesita, puede incorporar también lo que pasa con la vista. Ve pasar un pájaro, ve cómo la gente está en el medio de transporte que use, pero no fija la atención en alguien o en algo en especial, sino que hace un paneo abierto y está concentrado en el latido o en la respiración. Esto es la meditación vipassana. Pero les decía que hay un entrenamiento informal que es súper interesante y es estar una actividad al menos al día, hacerlo de manera muy consciente, ya sea bañarse, comer, caminar. ¿Y qué quiere decir hacerlo muy consciente? Darse cuenta que cómo es eso que está comiendo, o lavar los platos, o qué pasa con el jabón, la esponja, la sensación, cómo hacen los chicos, la sensación de la espuma en las manos, el sonido al fregar el plato. Uno es consciente de cada uno de los sentidos. Acá lo que voy a decir es que una de las condiciones, una de las características de mindfulness o conciencia plena es que la percepción va de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? De abajo hacia arriba es desde los sentidos a la mente. Yo siento el jabón, siento la comida, puedo percibir dónde lo percibo más según sea salada, dulce, el ruidito, el crujir al masticar. Yo percibo con los sentidos y luego va de abajo de los sentidos, que es mi conexión con el afuera, hacia la mente. Habitualmente hacemos al revés, percibimos de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Las creencias hacen que veamos, que seleccionemos lo que percibimos para que
nos confirmen nuestras creencias. De toda la realidad, lo que percibimos es el cachito que esperamos ver. Probablemente esto lo asimilamos a situaciones anteriores y después decimos, sí, ya sé esto, siempre pasa lo mismo. Por eso es fundamental estas actividades que son no formales, que son dedicarse a percibir de abajo hacia arriba, ya sea una caminata, una música, un espectáculo, si uno además lo percibe en un vínculo, es riquísimo. ¿Cómo estoy sintiendo lo que me dice el otro? ¿Cómo percibo? No es que respondo y reacciono, no. Pero eso probablemente llegue a un momento donde uno tiene muchísimo más entrenamiento. De entrada, con los otros todavía no lo podemos hacer. Pero sí, cuando comemos, y esto hace que uno coma menos o se llene y perciba el estado interoceptivo, porque hay 7 sentidos, los 5 externos y 2 internos. El propioceptivo, que es el que nos permite saber, por ejemplo, que hago así, toco la nariz, donde tengo el dedo, digamos, la postura, el equilibrio, y el interoceptivo, que es los órganos internos, la sensación de plenitud, ya no quiero comer más, ya esto está bien, esto es interoceptivo. Entonces, cuando uno está con conciencia plena, tiene los 7 sentidos abiertos, lo cual quiere decir que no es concentrarse. Otra actividad que yo la menciono siempre en los vivos es poner sticker en el teléfono, en la heladera, en la alacena, marquitas en las manos. Todos esos se van cambiando día a día, porque si el sticker se deja y uno lo deja un día para siempre, ya lo dejó de ver. El chiste está en que el sticker nos está avisando cada vez que los vemos de dónde estaba mi mente, cómo está la postura de mi cuerpo y qué siento. Simplemente eso, registro esto porque la mente me lleva a determinado lugar, me produce determinada emoción y es la mente la que me maneja. En cambio, cuando yo veo el sticker, reconozco dónde estaba, si estaba pensando en lo que me pasó hace 10 minutos o en lo que va a venir dentro de una semana, y la traigo al presente, nada más. No me peleo con nada, no hago nada, simplemente vuelvo al presente. Entonces, otra de las características, yo ahora les voy a decir, si hacen una meditación, la que sea, y están acostumbrados, pueden incorporar la parte informal de mindfulness, que es lo de los stickers y lo de una actividad con conciencia plena. Y si además pueden incorporar la meditación es sin guía, pueden poner, si no toleran el silencio, una música de cuenco, por ejemplo, y percibir cómo esos cuencos, en qué parte del cuerpo resuenan, pero siempre volviendo a la respiración. Las meditaciones, en general, lo ideal son de 20 minutos, porque da tiempo a ver cómo la mente se va, vuelve, y uno aprende a traerla al centro. Si no están acostumbrados, no pueden, esto lo hacen con el teléfono, ¿no? Ponen una alarma, se ponen una determinada hora, marcan los minutos y se quedan en silencio. O con el sonido de cuenco, si es más fácil. Porque con el sonido de cuenco, sin una guía, sí pueden estar presentes. Lo que es importante es
Lo importante es la experiencia. Por lo tanto, si un día me relajo, bárbaro, pero si un día mi mente se fue 20 veces y está muy agitada, también está bárbaro. Yo aprendo a volverla todo el tiempo al centro. Ese es la actividad, ese es el aprendizaje. Es decir, la experiencia siempre está bien. No es que tiene que relajarme, tengo que salir contenta. Hay días en que me pica todo, me molesta. Y bueno, esto fue la meditación de ese día. Entonces, y otra de las cosas que es fundamental en mindfulness es distinguir experiencia de idea. Nosotros confundimos las ideas con la realidad. No, la idea es una cosa y la experiencia es otra. Por eso la experiencia está hecha de pensamiento, sentimiento y físico, ¿sí? Yo siempre digo que hay un cuadro de Magritte que es una pipa perfectamente pintada y que dice abajo, esto no es una pipa. Brillante el concepto, te está diciendo, esto no es la pipa, esto es la representación de la pipa. Bueno, esto sería mindfulness. Nosotros tenemos que tener la experiencia de la conciencia plena, no la idea. Entonces, en la experiencia aparece a veces una mente agitada, a veces una sensación o emoción de aburrimiento. Bueno, otras veces hay algún dolor y lo debo incorporar. Todo esto es la práctica de mindfulness. Me encantaría que me cuentes en comentarios cómo lo vivís, me hagas las preguntas que tengas para hacer y me cuentes qué es lo que te gusta, qué es lo que más te cuesta hacer, cuántos minutos logras meditar y bueno, y si haces otro tipo de meditación, pero por lo menos haces las prácticas informales. Bueno, te leo en comentarios, si te gustó dale like y compartilo si te parece que alguien lo puede ayudar.